Joseph Fritzl, el monstruo de Austria, podría pasar menos tiempo en la cárcel que lo que él mantuvo secuestrada a su hija. La historia de Elisabeth Fritzl son esas historias que se te quedan grabadas en la mente para siempre, que te erizan la piel porque parecieran sacadas de una película de terror, pero no. Como dicen, la realidad supera la ficción. Elisabeth estuvo cautiva y fue abusada por su propio padre por más de 24 años. Aunque este caso nunca ha sido olvidado, este año sale de nuevo a relucir porque la sentencia de Joseph fue de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años, los cuales se cumplan este año, 2024. Para aquellos que no conocen de este caso, se los resumo un poco. Comencemos con Joseph Fritzl, que nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Hijo de Joseph Fritzl padre y María Fritzl. Criado solo por su madre desde los 4 años, ya que su padre los abandonó. Luego se supo de su padre, ya que fue un soldado caído en combate en la Segunda Guerra Mundial en 1944. En 1956, cuando tenía 21 años, se casó con Rosemary de 17, con quien tuvo 7 hijos, Elizabeth incluida, que nació el 6 de abril de 1966. En 1967, Joseph presuntamente abusó de una joven de 24 años. Fue sospechoso de intento de abuso de otra joven de 21 y fue acusado de exposición indecente en público. Fue condenado a 18 meses de cárcel, de los cuales cumplió 12. Pero sus delitos no salieron a la luz hasta años después, ya que en las leyes de Austria algunos récords criminales son eliminados después de 15 años. Joseph era ingeniero eléctrico, se jubiló a los 60 en 1995, pero siguió con otros trabajos de construcción. Era un hombre padre de familia de clase media, se pudiera decir una persona normal. Al menos eso aparentaba a la gente que lo rodeaba. Al parecer, Joseph siempre fue más estricto y violento con Elizabeth desde pequeña. Los abusos físicos y sexuales comenzaron a una temprana edad, cuando ella apenas tenía 11 años. Al cumplir la mayoría de edad y después de juntar un poco de dinero trabajando en un restaurante, Elizabeth huyó de su casa con un amigo, pero eso no duró mucho tiempo, ya que fue localizada y regresada a casa con su familia. Para este tiempo, Joseph tenía años trabajando en algo secreto en el sótano de la casa, donde a todos les tenía estrictamente prohibido acercarse. Una tarde, cuando Joseph y Elizabeth se encontraban solos en la casa, le pidió a esta que le ayudara con unas tareas en el sótano, sin saber que ese día comenzaría su calvario y sería la última vez que vería la luz del sol por más de 24 años. Por el antecedente de Elizabeth, donde ya había huido de la casa, para Joseph no fue difícil convencer a su familia e hijos que Elizabeth habría huido otra vez, en esta ocasión, para unirse a una comunidad religiosa. Joseph tenía todo meticulosamente planeado por años. Esa construcción secreta no era más que una celda hermética en el sótano donde mantendría a Elizabeth cautiva. Sus conocimientos en construcción fueron clave en la construcción de ese espacio, que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina de alrededor de 350 pies cuadrados y una altura de apenas 1,70 m. Al estar debajo de la casa no entraba ni un rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar, Elizabeth sufrió abusos de todo tipo: físicos, psicológicos. Solía pasar días e incluso meses sin hablar con absolutamente nadie, en oscuridad absoluta, ya que él solo saciaba sus horribles deseos y subía a la parte de arriba de su casa con su familia a vivir su vida como si nada. Cuando todo comenzó, Elizabeth estaba amarrada con cadenas hasta que poco a poco le fue dando libertad en esa pequeña habitación. Los abusos dieron como resultado 7 hijos, a los que ella dio a luz sola en ese sótano. Uno de ellos falleció a solo días de haber nacido. Se dijo que Joseph incineró el cuerpo. El tamaño de la celda o habitación comenzó a ser un problema para Joseph con la llegada de los niños. Así que obligó a Elizabeth a escribir cartas donde ella decía que en la comunidad donde se encontraba no aceptaban bebés y decidía dejarlos a cargo de sus abuelos. Así que los niños aparecían en la puerta
de la casa de Joseph. Fue así que él y su esposa Rosemary se hicieron cargo de 3 de los hijos de Elizabeth a solo metros de distancia de ella. Los otros 3 fueron criados en cautiverio con Elizabeth. Aún en este momento, no puedo creer cómo Rosemary o alguien de esa familia no se diera cuenta de lo que pasaba literalmente debajo de sus pies. Así pasaron los años donde Elizabeth sufriría abusos físicos y psicológicos casi a diario. Se dice que fue violentada sexualmente por su padre más de 3,000 veces. Era amenazada constantemente que perdería la vida si trataba de escapar. Un día, una de sus hijas, Kirsten, de 19, quien estaba cautiva en el sótano, se enfermó y Joseph aceptó llevarla al hospital. Por el estado tan deteriorado en el que se encontraba Kirsten, los médicos comenzaron a sospechar de la situación, cuestionando el por qué la joven se encontraba en ese estado tan deplorable. Joseph dio una de las cartas de Elizabeth donde supuestamente explicaba el estado de su hija, pero eso solo levantó más sospechas a doctores y autoridades. Así que Joseph dejó salir por primera vez, después de 24 años, a Elizabeth, ahora de 42 años. Elizabeth fue inmediatamente a ver a su hija al hospital, donde fue cuestionada, y al final declaró el infierno que había vivido por los últimos 24 años en manos de su propio padre. Les contó de todos los abusos que sufrió desde los 11 años y que Joseph, su progenitor, era el padre de sus 7 hijos. Esa misma noche, Joseph Fritzl fue arrestado, luego llamado por los medios de comunicación como el monstruo de Austria o el monstruo de Amsterdam. Al mundo enterarse de todas las atrocidades que fue capaz de hacerle a su propia hija. Los niños que estaban en el sótano fueron liberados y Rosemary huyó de la casa. Luego declaró que ella no sabía nada de lo que sucedía en el sótano y Joseph respaldó su historia. Elizabeth y sus hijos han tratado de continuar con su vida. Las autoridades han ayudado a ocultar sus identidades y toda información de dónde se encuentran, para así evitarles que sean revictimizados, ya que su caso fue conocido mundialmente. Joseph Fritzl fue juzgado por incesto, coerción, violación, encarcelamiento ilegal, esclavitud y homicidio negligente de Michael, uno de sus hijos que murió poco después de nacer. Se declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua el 19 de marzo del 2009, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Cumplía su condena en una unidad de alta seguridad para criminales con problemas mentales. Pero a principios del 2022 fue trasladado a una unidad de la cárcel normal, ya que por los achaques de la edad y la demencia que sufre, según las autoridades no representa ningún riesgo. Después de todo esto, Fritzl podría solicitar la libertad condicional al cumplir los 15 años de condena, lo que podría pasar este 2024. Esperemos que no sea así, y las autoridades se den cuenta que un psicópata enfermo como él nunca se curaría por más terapias que recibiera. No merece salir nunca de prisión. Lo triste y lamentable de esta historia es que este monstruo podría pasar menos tiempo encerrado de lo que tuvo a su propia hija, lo que ha causado gran indignación social. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente Rosemary, la madre de Elizabeth, no tenía idea de lo que pasaba con su hija, a solo metros debajo de sus propios pies? ¿Cómo es posible que pasaran 24 años y que nadie se diera cuenta? Tenían vecinos. Algunos pudieran imaginar que la casa se encontraba en las afueras del pueblo, pero no. La casa estaba prácticamente en el corazón del pueblo, con vecinos y diferentes tiendas a su alrededor. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios.